Muy bien, un gusto de charlar contigo. Igualmente, verdaderamente un gusto recibirlo. Y queríamos saber cómo estamos. ¿Estamos bien con este frío intenso que nos tomó, no digo de sorpresa, pero sí las bajas temperaturas son una sorpresa en esta época? Sí, llama un poco la atención, eh, viniendo de 2 meses previos con temperaturas elevadas, mucha humedad. Sí, Si sí. hay algo que destacó los últimos 2 meses, además de la lluvia, fueron muchos días con mucha humedad, muchos días nublados, poco sol. Esto no deja de ser un alivio, de parar un poco con ese clima eh, que de algún modo fue beneficioso para la provincia en el sector centro y norte, la parte impenetrable, porque hubo lluvias bastante interesantes a lo largo de ese periodo y nosotros veníamos de una sequía y en ese sector principalmente era donde estaban los mayores efectos. El sector sur de la provincia y el este donde estamos, las precipitaciones en general estaban por encima de lo normal, o sea que los sistemas están cargados y de algún modo esa sequía ya había quedado atrás. Así que en ese aspecto es positivo. No deja de ser positivo el hecho que ingrese frío para frenar un poco esta situación, que la estamos viendo no solamente en el Chaco, sino en el noreste del país, en el sur de Brasil. Ahí también hay buen tiempo. Hasta ahí llegó el frente frío limpiando un poco ese exceso de humedad que generó demasiadas lluvias en la zona de Río do Grande do Sul, algo menos sobre la cuenca del Uruguay y el Paraná, que es lo que nos interesa a nosotros. El Paraguay, prácticamente las lluvias fueron normales o deficitarias. El río eh, creció un poco por las lluvias de Corrientes, de Sí. Misión, el sur de Paraguay, pero no por lo que haya llovido en Brasil sobre la cuenca del Paraná. Es como que no nos tocó esta sucesión de lluvias, esta sucesión de crecientes que se llevaron puesto a Río Grande do Sul. eh, ya venía siendo anunciado. No Así. es algo que uno diga, uy, me tomó de sorpresa. Brasil el año pasado, en julio, ya dijo que las mayores precipitaciones iban a ser en ese estado a raíz de conectar el fenómeno del Niño, que se venía hablando desde mitad del año pasado. El fenómeno del Niño se sigue con atención en todas partes del mundo. Sí. Es la mayor superficie evaporante que tiene el planeta Tierra, a la altura del Ecuador, en el Pacífico. Al estar el agua un poco más caliente de lo normal, evapora más humedad y a alguien le toca bastante más lluvia. Que en este caso se localizó claramente en esa zona de Brasil. Ellos tuvieron una creciente en septiembre de los ríos que tienen vertiente atlántica, no pasan por el Uruguay, no pasan por el Paraná, con 40 fallecidos ya en septiembre. Sí. En enero de vuelta y ahora la frutilla del postre los tapó en agua, registro variable entre 500, 700, 800 milímetros en, en 10 días. Es una enorme cantidad, pero a su vez de Porto Alegre hacia el norte, esas cuencas, es una zona serrana. Canela, Gramado, Sí. están en la altura 800, 1000 metros, por lo tanto, en un recorrido muy corto, esos ríos desembocan en la bahía de Porto Alegre. Por lo tanto, se tiraron de cabeza y ahí están la mayor cantidad de fallecidos de localidades, ciudades, pueblos que estaban al lado de dos ríos principalmente, que se los llevó puesto y se llevó las casas y de ahí la mayoría de los fallecidos, desaparecidos. Ahora Claro. a Porto Alegre también le tocó.
le tocó inundarse. Y es una ciudad que está... Está al lado, primero, ¿no? Para ubicarnos, ya el que nos digan Río Grande do Sul ya nos dice que el territorio es del agua. Especialmente a donde está Porto Alegre, donde está la ciudad de Porto Alegre, hay una bahía, le llaman Laguna Guaíba, que desemboca en otra laguna de los Patos, que en realidad es un mar, porque tiene como 200 kilómetros por 50, y al final de los 200 kilómetros recién desemboca en el Atlántico. Entonces hay todo un proceso de transferencia de ese escurrimiento. Pero Porto Alegre está a nivel del mar, 1 metro, 2 metros, 5 metros. Para hacer una idea, Buenos Aires tienen defensa hasta los 3 metros, sí, porque ya le pasó en 1941, donde se inundaron y muy bien. Entonces construyeron una serie de defensas, estaciones de bombeo, algo parecido al Gran Resistencia. Ahora le pasó 2 metros arriba, que es la desembocadura de varios ríos a esa bahía, con lo cual cortaron la energía eléctrica, cortaron el abastecimiento de energía eléctrica a las estaciones de bombeo, con lo cual las estaciones de bombeo se quedaron de brazos cruzados. Les cortó la energía eléctrica a la planta de tratamiento de agua potable, por lo tanto se quedaron sin agua, sin luz, un gran sector de la ciudad. La ciudad se inundó un 20, un 30%, el casco histórico, que está pegado, es muy bonito cuando uno lo recorre, de vuelta. Entonces, por supuesto, ya pasó en la historia. Hacemos como que no lo vemos, claro, que nos olvidamos. A mí me hizo acordar muy claramente a Santa Fe 2003, donde se inundó 1/3 de la ciudad y fallecieron 30 personas. Como yo digo en la facultad a los alumnos, hoy y acá, no en África, en Asia, no, acá cerquita nuestro, con una ciudad de características similares al Gran Resistencia, que cruza el Río Negro, que estamos al lado del Paraná, estamos adentro del Paraná, porque estamos dentro del Valle de Inundación. Me hace acordar lo que pasó en el 83, se nos rompió el dique, el agua acá adentro, con unas defensas que las teníamos con la mano. Y ya nos había pasado en 1905, cuando una creciente similar, pero claro, éramos 20 casas alrededor de la plaza, pasó. La del 66, ahí sí ocupó el espacio, una creciente que no fue de la más grande, pero inundó todo Puerto Vilela, todo Barranquera y 1/3 de Resistencia. El agua llegó casi hasta la Casa de Gobierno. Y ahí nos hizo ver dónde estamos, dónde crecimos, en el territorio del río. Yo siempre le digo un poco risueñamente a los alumnos, ahí apareció la ingeniería. Quédese tranquilo, nosotros le vamos a hacer defensa, estaciones de bombeo, le vamos a construir y el Paraná quedará del otro lado. Y lo hicimos. Resulta que en el 82, 4 años después de haber inaugurado el dique regulador de Barranquera, se rompió. O sea que toda esa tranquilidad se cayó otra vez. Entonces vuelve la naturaleza a recordarnos que tenemos poca memoria, que medimos muy poco. Yo lo que digo siempre, el Paraná, un señor río, cuando uno cruza el puente General Belgrano, tiene 1500 metros de agua a ambos lados, lo medimos 120 años. El río Paraná, en esta posición, con seguridad tiene unos 10.000 años. ¿Cuánto lo midió? 120, el 1%. O sea que hay un 99% que no conocemos. Y eso es lo que preocupa en el desarrollo de las ciudades. Por un lado, cada vez mayor cantidad de gente en áreas urbanas. Hace 50 años, un poco más, la mitad estaba en el área rural y la mitad en áreas urbanas. Ahora venimos con las luces y nos aglomeramos. Argentina, Latinoamérica, tiene más del 90% de la población en área urbana, con lo cual pone en crisis estas situaciones que ocurren cada tanto. Hacemos como que a mí no me va a tocar hasta que nos toca y es
un desastre. Es lamentable. Es el cambio realmente. climático, ¿no? ¿Cómo? Es el cambio climático. Yo no estaría tan seguro. Puede estar ocurriendo, sí, con seguridad y variabilidad climática, eso es seguro. Los cambios climáticos que tuvo la historia de la Tierra con 4 millones de años ocurrieron en 100, 200 años, hasta que cambió claramente el clima que tenían antes al que tenía ahora. O sea, ahora puede estar sucediendo, pero de vuelta. La inundación del 2024 en Porto Alegre ya se había dado en 1941. La inundación de Santa Fe en el 2003 ya se había dado en 1914 y está documentado. Entonces, en 1914 no había cambio climático, en 1941 tampoco, en 1905 acá tampoco. O sea, se repiten situaciones del comportamiento de la naturaleza que pueden estar agravados actualmente por ese mayor calentamiento. Yo digo que la naturaleza es un atemperador, trata de compensar ese mayor calentamiento. Entonces a lo mejor las tormentas son más fuertes, más intensas. Lo que vimos en Corrientes el 3 de marzo, que los tapó en agua, y uno mira acá y que no me toque a mí, y nos tocó en enero del 2019. La ciudad se paralizó el 8, el 9 de enero, estuvo un día, teníamos piquetes en todos lados porque no se podía circular, pasamos a modo Venecia, o sea, terminamos la defensa. Tenemos, el río Paraná crece y el 90% de la población no se entera, pero en ese mismo momento decidimos inundarnos por lluvia. ¿Por qué? Porque hay que sacarla y no tenemos todos los baldes, todas las bombas para poderla sacar rápidamente sin que se genere problemas de inundación. Y la ciudad crece todos los días hay un techo, un pavimento, un piso. La misma lluvia de hoy, de hace 50 años, de 100 años, pone mucho mayor cantidad de agua en la calle para que el servicio público lo saque. Entonces, seguimos agravando las posibilidades de inundarnos por lluvia de acá hacia adelante. Entonces, para mí, como conclusión, esto de Porto Alegre es como que no queremos recordar, no hacemos planificación. Nosotros en la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Hidráulica, a Porto Alegre la tenemos como una ciudad modelo en desagües urbanos. No tanto en este tema de defensa y de ubicación de crecimiento al lado de Señores Río, de la laguna esta que hablaba. Entonces nos llama más la atención. Un montón de profesionales recibidos acá se fueron a especializar a Porto Alegre. La Universidad de Río do Grande, la Federal, es una meca para quien. El presidente de la APA actual, el doctor Jorge Pilar, se especializó allá. Entonces llama más la atención que ocurran estas cosas. Santa Fe tiene mucha similitud con lo que pasó en Porto Alegre. Sí. Ahí está la sede de la Facultad de Ciencias y Técnicas Hídricas, de donde sale un ingeniero en recursos hídricos, que miramos todo el tema, no solamente la obra hidráulica, sino la planificación. Entonces, y a ellos le pasó. Entonces es como una paradoja que en el lugar donde salen profesionales especialistas en esos temas, la naturaleza le hace recordar: tengan cuidado, vean dónde. Y no sé si aprenden. Yo tengo mis serias dudas. Sí. Ahora Resistencia está construida sobre lagunas. Sobre lagunas, sobre el valle. Si yo saco las defensas del Gran Resistencia, que como un anillo, nosotros decimos Resistencia, pero por los aborígenes que no nos dejaban asentar en los nacimientos. Para mí es una resistencia contra el agua. Digo, no, acá estoy yo, y de vuelta, el Paraná no lo conocemos en el 99%. Si el Paraná sube, la máxima creciente del 83, desde 1905 fue de 8,60 metros, hoy tiene 3 metros. Vamos a suponer las defensas están hasta 12 metros.
vamos a suponer que el agua llegue a 10, a 11 metros, no entra el agua, nos quedamos sin agua potable porque SAMEP está del otro lado. Y entonces, ¿cómo hacemos para alimentar 500.000 personas? Que es un poco lo que pasó. ¿Cómo hace Porto Alegre, 1,5 millones de habitantes? Vamos a poner 300, 400.000 que salieron y no tienen agua. ¿Cómo lo abastece? ¿Cómo? Entonces hay que tener esa mirada para decir, bueno, ante estas situaciones, que el Paraná, estábamos en el Paraná, sí, el aeropuerto, el hospital Perrando, las centrales eléctricas que nos abastecen, el agua potable tiene que seguir funcionando aún en esa situación. Nosotros veíamos el aeropuerto de Porto Alegre, el agua llegándole a la panza de los aviones, pero está hecho sobre relleno. Polder es una zona claramente a donde tienen la defensa. No es razonable. Si voy a hacer en todas las miradas, porque yo tengo que tener la mirada de los vientos, de la salida del avión que no pase por arriba de la ciudad, también tengo que tener la mirada, ¿qué pasa si que estamos al lado de esta laguna, de este mar, si crece esto, llega o no llega? Porque la ayuda, cuando hay desastre, tiene que llegar. Ahora descargan en Blumenau, en Florianópolis, Sí. y hacen 200 kilómetros para abastecer. Bueno, son errores que son capitales cuando ocurre esta situación de catástrofe. La veíamos en Santa Fe también. Yo veo Porto Alegre y recuerdo claramente Santa Fe. Ingeniero, y en el caso del Chaco, ¿cómo se puede prevenir o cómo se puede trabajar con tiempo para mitigar un poco este tipo de catástrofes? Ahí, por un lado, nosotros tenemos otro problema en el Gran Resistencia, que hay 4 o 5 municipios, cada uno es independiente, no tenemos un organismo o alguna institución que sea supramunicipal, porque ya es el Gran Resistencia, y que decida estas cosas, que sea vinculante. Lo vemos en otros aspectos, en el tema de la recolección de residuos, en los cementerios, en el escurrimiento del agua. O sea, es como que se trabaja en forma independiente, en algunos casos superados, en el caso de los residuos, cuando ya debería ser un análisis claramente interconectado. Todos los servicios tendrían que estar interconectados. Si yo voy a hacer esto, entonces acá voy a hacerme aquello. Ese es un problema. No tenemos, y se ha sugerido en varios estudios que se han hecho sobre la situación particular del Gran Resistencia, en que ese organismo debería estar para poder planificar. Bueno, está bien, nosotros tenemos 140 años o por ahí, crecimos en el valle de inundación del río Paraná, del río Negro ni hablar, arriba de las lagunas. Eso hicimos en 140 años. El Arazá lo hicimos desaparecer con total desparpajo. Cruzaba todo Villa Centenario. Yo le cuento una anécdota, porque Sí. eso va a salir en algunos de los libros que estoy escribiendo. Construyen la decisión de cerrar el Arazá, empieza con la construcción del barrio España, Mire usted. al lado de Sí, sí. la ruta 11. Ahí venía el Riacho Arazá, lo construyen o empiezan a construir y dicen, che, pero acá está el Arazá. Ah, bueno, sácamelo, y lo sacaron con un canal hacia el sur, paralelo a la ruta 11. Algunos lo querían ya tirar sobre el canal Soberanía, le dijeron que no, porque el Soberanía es para reemplazar lo que estamos reemplazando en el Arazá dentro de Resistencia, así que mandarlo al canal 16, más al sur. Y eso se hizo. 1981, fines, diciembre del 80, principio del 81, llovió, se inunda el obrador del barrio España, van en un Unimog a recorrer
por supuesto el Instituto de Vivienda, el presidente, el de la empresa. Y claro, vino Larazade y dijo, esto es mío, yo ocupo mi espacio. Bueno, hemos hecho cosas como esa, entonces tenemos que pensar qué ciudad queremos a 50, 100 años. Y yo no miro, es un tema que me interesa y no veo que se esté pensando desde el Estado o desde el privado o en comunión, porque esto ya no es yo, vos, no, yo, entre todos, ¿qué queremos para dentro de 100 años? El arquitecto Peli, eran dos hermanos Sí. Peli, el Peli de acá, el Peli social, el que trabaja o trabajaba en la Facultad de Arquitectura a raíz de la inundación del 98, dijo, bueno, no hagamos nada. No, me inundo. Bueno, vamos, no quiero. Hacía una alegoría con respecto a ver, y dice, ¿por qué no construimos la Cámara de Diputados? Que dicho sea de paso es el único de los tres poderes que no tiene casa propia. Sí. Desde 1962 están queriendo hacer la casa y todavía no la tenemos. Dice, ¿por qué no construimos la Cámara de Diputados allá atrás de Tirola, unos 15, 20 kilómetros, un lugar alto que se ve en las imágenes? 10 barrios de vivienda, 2 grandes avenidas, una a la ruta 11, una a la ruta 16, y creamos un polo de desarrollo urbano en un área fuera del señor Gracias Paraná, muy lindo todo, pero yo me alejo. Y si hoy tengo 500.000 personas, 300.000 bajo riesgo potencial de inundación, cuando tenga 1.000.000, no vamos a hacer 700.000 para que nos pase lo de Porto Alegre. Vamos a seguir siendo 300.000 acá y 700.000 fuera. Entonces, de esa manera, uno puede proyectar el crecimiento de una ciudad para, obviamente, generaciones que no la vamos a ver, pero le sacamos un peso de encima que hoy lo tenemos muy claro. Increíble, ¿no? Bien, ingeniero, muy didáctica su explicación. Este frío, ¿hasta cuándo lo vamos a soportar? Va a ser una semana, 4 o 5 días y después el otoño, porque es una pelea, el otoño es una pelea entre el verano y el frío. Entonces dice, no, me toca a mí, las lluvias empiezan a descender, por supuesto en el principio de esa pelea es donde más llueve. Marzo y abril son meses muy llovedores y de hecho Resistencia llovió más del doble de esa historia corta de 60 años que tenemos midiéndolo. Pero es un tironeo hasta que se instalan las condiciones de más fresca, menos humedad. De hecho, en mayo empieza la temporada seca, pero los pronósticos que uno trata de visualizar haciendo un seguimiento de los más creíbles, porque el servicio meteorológico mira mucho la Pampa húmeda, Buenos Aires, y acá poco y nada, pero dicen, a partir de la semana que viene se vuelve a normalizar la temperatura, otra vez humedad, pero ya no estos 30 y pico de grados que tuvimos hace una semana, sino alrededor de los 25, 28, bueno, algún frente frío otra vez hasta que se vuelva a instalar. Las condiciones de mucha humedad van a seguir hasta fin de mes y después sí ya van a aplacar y se va a normalizar. O sea que vamos a tener un otoño húmedo, Sí, sí, ¿eh? sí. Y con temperaturas bajas, más bajas de la común. Sí, el servicio meteorológico lo que hace es estimar la proyección a 3 meses hacia adelante. El primer mes con mucha precisión y el segundo más o menos. Al terminar el mes hace un promedio, dice, me dio por debajo, me dio por arriba y se cumplió, no se cumplió. Acá dice que las temperaturas van a ser normales o incluso un poco por encima de lo normal en este periodo de mayo, junio y julio. Bueno, cuando termine veremos dónde estamos. Cuéntenos, lanzó su primer libro. Sí, justamente de la inundación de 1998. El título es llamativo, o por lo menos quiere llamar al lector. Dice 1998
el último año que estuvimos en peligro. ¿Por qué? Porque en el año 98 todavía no estaban terminadas las defensas, ni la obra de control de Barranquera, ni la de Vilela. Pero concluye que seguimos claramente en el territorio y de algún modo apunta a decir, bueno, corrámonos un poco, dejémoslos al río, que ocupe su lugar sin tanta pérdida, sin tanto desastre para nosotros que no tenemos memoria. Bien. ¿Y el segundo libro? El segundo está más relacionado a geografía, 108, 109 pueblos y parajes del Chaco, Qué lindo. donde comento la población que tiene, el nombre, ya el nombre, del origen del nombre es apasionante, de cada uno. Todo porque ni mi actual esposa ni los hijos conocen el Chaco. Y en todos termino con una anécdota hídrica que yo participé o que yo conozco de ese lugar, que de cada uno de los lugares muy interesante. Con una imagen satelital donde yo comento qué se ve, cómo se llega, qué población tiene, pero muy resumido. Lo fuerte es una anécdota de una página, 2 páginas, de algo hídrico que ocurrió en ese lugar y que a eso apunta. Y el tercero, que es el primero que yo quería hacer, es la historia de los organismos hídricos de la provincia. Arrancó el 1 de enero de 1961 la Dirección de Hidráulica. Antes había una Dirección de Agua y Energía, la dividieron en dos, Dirección de Energía, Dirección de Hidráulica, y se empezó a ocupar en esa incipiente provincia, que arrancó en 1951, a hacer proyectos de agua potable para esta localidad, para la otra, así arrancó. Y hoy tenemos la Administración Provincial del Agua. Donde usted se jubiló. Donde yo me jubilé, fui director de estudios básicos de 1996 hasta que me jubilé, en el 2019, y hubo un pequeño 4 años en la cual fui presidente. Me dijeron, vos que hablas tanto, vení, ocupate de eso, que fueron para mí muy provechosos. Voy a volcar también la experiencia de esos 4 años, porque manejar un organismo hídrico en orfandad de dinero con un montón de problemas es gestión del recurso hídrico, es gestión del riesgo hídrico con participación de la sociedad. Me parece que es la llave para que estas cosas no sucedan. Y en el medio de todo eso, escribiendo, que es lo que lo apasiona y que lo tiene ocupado, también da clases en la universidad. Sí, los últimos años, yo siempre digo, en este momento soy el momento de mayor experiencia. Ya hace 40 años que estoy dando clases, me apasiona, claramente me apasiona, me divierto mucho con los alumnos y los llevo a la realidad. O sea, ya sabemos los contenidos, los prácticos, pero los llevo a la realidad. Este año empecé con la foto de corriente y la pregunta es, ¿tiene algo que ver la hidrología, si se llama la materia? ¿Tiene algo que ver la ingeniería? Lo de Porto Alegre, di una clase la semana pasada. ¿Tiene algo que ver la ingeniería? ¿No estamos fallando nosotros en esa? Es muy interesante porque los alumnos... Claro, en esa mirada macro, ¿no? Sí, Estamos muy metidos en la coyuntura y falta la mirada macro. Mirada, sí. Hay que tener zoom de espacio y zoom de la historia. Hay que tener esa mirada porque lo que pasó anteriormente, si se repite, ¿qué significa? Entonces nos ayuda a ver de otra manera esta realidad. ¿Es una persona de consulta usted? ¿Los gobiernos lo consultan? Sí, en líneas generales sí. En líneas generales yo nunca me niego. Lo que uno sabe, lo que uno... desde la APA, desde el organismo de la provincia, desde la Municipalidad de Barranquera. Sí, porque ya saben, ¿quién tiene? A mí me gustó siempre guardar la información, entonces yo tengo informe. Yo digo, los profesionales no leemos, hay que leer, hay un montón de documentos, hay
los trabajos que se hacen tienen con unos documentos, hay que leer para entender y después aprovechar esa realidad. Yo cuando vine, yo soy del centro de Santa Fe, vine en 1981, año de inundación en el sudoeste, los tapó en agua, y mandaron a 3 profesionales, uno recién recibido, y vos te das cuenta la orfandad de posición que tenés. Tenés toda la teoría, pero la realidad, y acá se inundaban antes, ¿o no? Por eso, una necesidad que tengo ahora de volcar todo eso, porque a alguno le puede servir para Sí, más sí. adelante, ¿no? El desmonte también tiene que ver con todo este riesgo. El desmonte tiene que ver en las consecuencias posteriores a la lluvia. Una cosa es como la ciudad. El desmonte es igual que la ocupación de la ciudad. Ante la misma lluvia, si está el monte, la cantidad de exceso, la cantidad que tiene que escurrir en líneas generales es un 30% cuando llueve mucho. Sí. Saco el monte y lo reemplazo por agricultura u otro uso, la cantidad que hay que sacar es el 70%, se invierte. Entonces, ese es el efecto que causa el desmonte. Lo que llueve acá en Resistencia, lo que llueve en Porto Alegre, lo que llueve en Buenos Aires, el 90 al 88% en líneas generales proviene de humedad de los océanos. Por eso miran el Niño, porque de ahí viene. El resto, el otro 10%, sí es provisto por la evaporación de las plantas. Entonces, si uno hace un desmonte, puede estar moviendo ese pequeño porcentaje, no el 90% que viene de los océanos. O sea, las lluvias son de lo que evaporan los océanos. Tenemos el 70% del planeta cubierto por agua, por lo tanto, eso es muy claro. Las consecuencias del desmonte o la ocupación de áreas naturales por las ciudades cambia el ciclo hidrológico una vez que la lluvia tocó el suelo. Entonces ahí sí lo modifica, genera más inundación, eso es claro. Ingeniero, la verdad, me dio una clase en muy pocos minutos de cómo debemos actuar y en qué riesgo estamos todavía, ¿no? Que hay que mirar, claro. Por lo cual me va a inducir a comprar su libro, el del 98, y esperar los próximos. Le agradezco infinitamente esta visita. Estamos en contacto y me ha agradado mucho poder entrevistarlo aquí en los estudios. Igualmente, para mí es un placer poder charlar de estos temas, claramente. Un gusto saludarlo. Igualmente. El ingeniero Hugo Ronman estuvo aquí en Sigue el Circo por la pantalla de Ciudad